Ellos abrieron la puerta de su propia casa para salvar a su nieta. Llamaron a la policía una y otra vez, pidiendo ayuda, orientación, alguna solución, y aún así nada logró detener lo que ocurrió dentro de aquella habitación. No todos los crímenes comienzan con odio. Algunos comienzan con esperanza. En la ciudad de Lawrenceville, Georgia, vivía un matrimonio mayor conocido por su discreción, su amabilidad y su disposición a ayudar a los demás. Wendy y Randall Bjorsch habían construido una vida tranquila, marcada por décadas de matrimonio, rutinas sencillas y una profunda dedicación a la familia y a la comunidad. No buscaban protagonismo, no levantaban la voz. Eran de esas personas que pasan desapercibidas hasta que ya no están. Cuando su hija les pidió ayuda con su nieta adolescente, no dudaron. La joven se llamaba Cassandra, aunque todos la conocían como Cassie. Tenía apenas 16 años y ya cargaba un historial complicado, conflictos constantes, problemas con la autoridad, ausencias escolares, episodios de violencia y una relación tensa con su entorno familiar. Su madre, agotada y sin recursos emocionales ni institucionales para contener la situación, creyó que un cambio de ambiente podría marcar la diferencia. Wendy y Randall pensaron lo mismo. Aceptarla en su hogar no fue un castigo, sino un acto de amor. Creyeron que con estabilidad, reglas claras y afecto, su nieta podría encontrar el equilibrio que no había tenido antes. No imaginaron que aquella decisión transformaría su hogar en un escenario de tensión constante. Desde el primer día, Cassie dejó claro que no quería estar ahí. Respondía con silencio, con miradas desafiantes, con una hostilidad que no buscaba diálogo. Las normas básicas, horarios, asistencia escolar, límites, eran interpretadas por ella como ataques personales. Lo que para los abuelos era estructura, para Cassie era control. Y esa diferencia de percepción se convirtió en una grieta cada vez más profunda. Al principio, Wendy y Randall optaron por la paciencia. Entendían que la transición sería difícil, que una adolescente desplazada de su entorno podía reaccionar con enojo. Pero los días pasaron y la tensión no disminuyó. Al contrario, se volvió más intensa, más ruidosa, más peligrosa. Cassie comenzó a escapar de casa por las noches. Desaparecía durante horas, a veces días. Cuando regresaba, lo hacía sin explicaciones. La escuela dejó de ser parte de su rutina. Los enfrentamientos verbales se volvieron frecuentes. Luego vinieron los empujones, los gritos, los objetos arrojados con furia. La casa, que antes era un espacio de calma, empezó a llenarse de miedo. Wendy, desesperada, recurrió a lo que tenía a su alcance. Llamó a la policía, muchas veces, no como castigo, sino como último recurso. Buscaba orientación, protección, una intervención que ayudara a contener una situación que claramente se estaba saliendo de control. Los registros policiales muestran que las autoridades acudieron al domicilio en decenas de ocasiones en menos de 2 años. Vecinos reportaron ruidos violentos. Los propios abuelos solicitaron ayuda tras episodios de agresión. Hubo llamados por fugas, por consumo de alcohol, por altercados domésticos. Cada visita terminaba igual: advertencias, informes, y la sensación de que nada cambiaba realmente. Casi parecía inmune a la autoridad. En uno de esos episodios, durante una discusión, arrojó un vaso con fuerza suficiente como para hacerlo estallar contra la pared, a escasos centímetros de su abuela. El impacto no fue solo físico, fue simbólico. Un límite había sido cruzado. Aún así, Wendy y Randall no se rindieron. Seguían creyendo que, en el fondo, su nieta podía cambiar, que detrás de la ira había una adolescente perdida. Publicaban mensajes cuando Cassie desaparecía. Pedían ayuda.
Intentaban mantener el control de una situación que ya era insostenible. El 1 de abril de 2017, Cassie volvió a huir. Para Wendy, ese día fue especialmente duro. Lo dejó reflejado en redes sociales, buscando apoyo, respuestas, cualquier señal de que alguien pudiera ayudarla. Horas más tarde, envió un último mensaje, un mensaje breve, cansado, profundamente humano. Decía que se iba a dormir, que esperaba que el día siguiente fuera mejor, que solo podía esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Después de eso, silencio. Durante días, nadie supo nada de Wendy ni de Randall. No respondían llamadas, no contestaban mensajes, algo no estaba bien. La preocupación se extendió entre familiares y conocidos. Se solicitó una revisión de bienestar. Los oficiales acudieron al domicilio, tocaron la puerta, esperaron, no hubo respuesta. Decidieron volver más tarde. Mientras tanto, a pocos kilómetros de ahí, Cassie estaba con su novio, Johnny Ryder, un joven mayor que ella, con quien compartía una relación marcada por rebeldía, impulsividad y violencia. Juntos, comenzaron a protagonizar una serie de eventos que encenderían todas las alarmas. Poco después de la desaparición de los abuelos, la policía recibió una llamada por una agresión doméstica en otra vivienda. Los responsables habían huido, pero fueron identificados rápidamente: Cassandra y Johnny. El ataque fue brutal. Hubo golpes, uso de objetos contundentes y lesiones graves. Y algo llamó poderosamente la atención de los investigadores. El vehículo utilizado por la pareja no les pertenecía. Era el auto de Wendy y Randall. Esa pieza encajó de inmediato con el silencio inquietante que rodeaba la casa de los abuelos. Los oficiales regresaron al domicilio, esta vez sin esperar respuesta. Forzaron la entrada. Apenas cruzaron la puerta, un olor insoportable confirmó lo que nadie quería imaginar. En la habitación principal yacían los cuerpos de Wendy y Randall. El horror no necesitaba palabras. La casa que había sido abierta con amor se había convertido en el escenario de una tragedia irreversible. Y esa historia apenas comenzaba. Cuando una situación se repite demasiadas veces sin una solución real, deja de ser un conflicto y se convierte en una advertencia ignorada. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la casa de Wendy y Randall Bjorge. Después de la llegada de Cassandra, la convivencia no se estabilizó con el paso del tiempo, como ellos habían esperado. Ocurrió lo contrario. Cada semana parecía traer un nuevo episodio de tensión, una nueva llamada, un nuevo intento de poner límites que fracasaba una y otra vez. Los registros policiales son claros. Entre 2016 y 2017, las autoridades acudieron al domicilio más de 30 veces. No fue un hecho aislado, no fue una discusión puntual, fue un patrón sostenido de conflicto, violencia y desgaste emocional. Algunas llamadas provenían de los vecinos, alarmados por los gritos, los golpes, los ruidos nocturnos. Otras eran realizadas por los propios abuelos, exhaustos, pidiendo ayuda porque su nieta había vuelto a escapar, porque se negaba a obedecer, porque la situación se había tornado físicamente peligrosa. Cada intervención terminaba de la misma forma: informes, advertencias, recomendaciones. Cassandra seguía allí. El problema seguía creciendo. Cassie no aceptaba ninguna figura de autoridad, no la de sus abuelos, no la de la escuela, no la de la policía. Interrumpía a los oficiales, los insultaba, se burlaba abiertamente de quienes intentaban mediar. Para ella, cualquier límite era un ataque personal. Uno de los incidentes más reveladores ocurrió tras una discusión aparentemente trivial. Wendy había descubierto que Cassie estaba bebiendo alcohol dentro de la casa, algo que se le había prohibido de forma explícita. Al pedirle que moderara su lenguaje y su actitud, Cassie reaccionó con violencia.
Tomó un vaso lleno de agua y lo lanzó con fuerza contra su abuela. El vidrio se estrelló contra la pared, explotando en fragmentos a pocos centímetros de ella. No fue solo un acto impulsivo, fue una demostración de desprecio absoluto. Cuando los oficiales llegaron, Wendy intentó explicar lo ocurrido con calma. Cassie no se lo permitió. Interrumpía constantemente, elevaba la voz, lanzaba insultos, mostraba una actitud desafiante que dejó claro que no sentía culpa ni temor. Aquella vez no hubo consecuencias legales graves, pero el mensaje era evidente. La violencia ya no era solo verbal. Para Wendy y Randall, cada día se volvía más difícil. Vivían en estado de alerta constante. Nunca sabían si su nieta regresaría por la noche, si aparecería furiosa, si habría que volver a llamar a la policía. El cansancio emocional era profundo. Sin embargo, seguían creyendo que abandonarla sería peor, que expulsarla sería condenarla, así que resistieron. Cassie continuó escapando de casa. Se ausentaba durante días, dormía fuera, regresaba sin dar explicaciones. Wendy comenzó a publicar mensajes en redes sociales pidiendo ayuda para encontrarla cada vez que desaparecía. Aquellos mensajes no eran reclamos, eran súplicas. Reflejaban a una mujer agotada, pero todavía aferrada a la esperanza de que alguien pudiera intervenir antes de que ocurriera una tragedia. Mientras tanto, Cassandra profundizaba su vínculo con Johnny Ryder. Johnny era mayor que ella. Compartían una dinámica marcada por la rebeldía, el consumo de sustancias y una visión compartida de victimización. Ambos se veían a sí mismos como incomprendidos, perseguidos, limitados por adultos que no los dejaban vivir. En ese relato, Wendy y Randall pasaron de ser abuelos preocupados a convertirse en enemigos. No hay registros de que los abuelos supieran hasta qué punto esa relación estaba influyendo en la conducta de Cassie. Lo que sí está documentado es que, lejos de disminuir, la agresividad aumentó. El hogar ya no era un refugio. A comienzos de abril de 2017, Cassandra volvió a huir. Era algo que ya había ocurrido antes, pero esta vez había una diferencia. Wendy estaba agotada. Lo dejó ver en su último mensaje público, donde expresaba frustración, tristeza y una mezcla dolorosa de esperanza y resignación. Horas después, envió aquel mensaje final que hoy se considera una de las piezas más tristes del caso. Decía que se iba a dormir, que esperaba que el día siguiente fuera mejor, que solo podía esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Nadie volvió a saber de ella. Los días pasaron y el silencio se volvió inquietante. Wendy y Randall siempre respondían mensajes, siempre estaban en contacto con su familia. Esta vez no lo hicieron. Se solicitó una revisión de bienestar. Los oficiales acudieron a la casa, tocaron la puerta, esperaron, no obtuvieron respuesta. Decidieron regresar más tarde, sin saber que cada hora que pasaba alejaba más la posibilidad de intervenir a tiempo. Mientras tanto, Cassandra y Johnny ya estaban fuera del control de cualquier adulto. El 8 de abril de 2017, la policía recibió una llamada por una agresión violenta en otra vivienda de Lawrenceville. Cuando los oficiales llegaron, los agresores ya habían huido, pero fueron identificados rápidamente. Cassandra y Johnny habían irrumpido en la casa de la hermana de él y su pareja. Lo que ocurrió allí fue extremadamente violento. El lugar estaba destruido, muebles dañados, objetos robados. Cuando las víctimas regresaron, se encontraron con la pareja dentro del domicilio. Se produjo una confrontación inmediata. Johnny utilizó gas pimienta contra su propia hermana. Luego la golpeó. Cassandra tomó un bate de béisbol y atacó con fuerza repetida a la mujer, golpeándola en la cabeza, el cuello y los hombros. Ambos quedaron gravemente heridos en el suelo. Cassandra y Johnny huyeron del lugar en un vehículo. Ese vehículo pertenecía a Wendy y Randall. Para los investigadores, esa información fue decisiva.
Wendy y Randall llevaban días desaparecidos. Nadie había podido contactarlos. Ahora su auto estaba siendo utilizado en un ataque violento por la nieta que había huido de casa días antes. La policía regresó inmediatamente al domicilio de los abuelos. Esta vez no tocaron la puerta esperando respuesta. Forzaron la entrada. Lo que encontraron dentro explicaría cada llamada previa, cada advertencia ignorada, cada intento fallido de intervención. En la habitación principal estaban los cuerpos de Wendy y Randall. Ambos habían sido asesinados de forma brutal. La escalada que había comenzado con discusiones, insultos y llamadas de auxilio había terminado en el peor escenario posible. Y lo más inquietante de todo era que, en retrospectiva, las señales siempre estuvieron ahí. El silencio puede ser más inquietante que cualquier grito. En Lawrenceville, ese silencio comenzó a pesar desde el momento en que Wendy y Randall dejaron de responder. No era propio de ellos. Siempre devolvían llamadas, siempre avisaban, siempre estaban presentes. Cuando pasaron las horas y luego los días sin noticias, la preocupación dejó de ser una sospecha y se transformó en una certeza incómoda. Algo no estaba bien. La solicitud de una revisión de bienestar fue el primer intento formal de romper ese silencio. Los oficiales llegaron al domicilio, tocaron la puerta, esperaron. No hubo respuesta. La casa estaba cerrada. No había señales evidentes de actividad. En ese punto, no existía una causa legal inmediata para forzar la entrada. Decidieron regresar más tarde. Esa decisión, rutinaria dentro de los protocolos, se convertiría después en una de las sombras más pesadas del caso. Mientras tanto, Cassandra y Johnny seguían en movimiento. No estaban escondidos en un lugar remoto, ni actuaban como si estuvieran huyendo de un crimen descubierto. Se desplazaban por la ciudad con una inquietante normalidad, como si el tiempo jugara a su favor. La agresión cometida en la casa de la hermana de Johnny había dejado a 2 personas gravemente heridas y a los investigadores con una pista clave. El vehículo robado pertenecía a los abuelos desaparecidos. Ese detalle conectó de forma directa 2 líneas que hasta entonces avanzaban en paralelo. El silencio de Wendy y Randall ya no podía ser ignorado. Cuando los oficiales regresaron a la casa de los Bjorge, la aproximación fue distinta. No esperaron. Forzaron la entrada. Apenas cruzaron el umbral, el aire lo dijo todo. Un olor fuerte, inconfundible, llenaba la vivienda. Era el tipo de señal que no deja lugar a interpretaciones. Avanzaron con cautela, recorriendo los espacios comunes. Nada parecía fuera de lugar a simple vista. La casa estaba en orden, demasiado en orden. Subieron las escaleras. Cada paso aumentaba la tensión. Al abrir la puerta del dormitorio principal, encontraron a Wendy y Randall en el suelo. La escena no necesitaba explicación. Ambos habían sido asesinados de forma violenta. Las heridas, visibles y múltiples, hablaban de un ataque prolongado y brutal. No había signos de defensa efectiva. No hubo oportunidad de escapar. El silencio de los días anteriores adquirió de pronto un significado definitivo. Los oficiales salieron de la casa sabiendo que aquel no era solo un doble homicidio. Era el final de una cadena de advertencias ignoradas. La comunidad quedó en shock. Vecinos que los conocían desde hacía años no podían comprender cómo una pareja descrita como tranquila, servicial y respetuosa había terminado así dentro de su propio hogar. La pregunta se repetía una y otra vez. ¿Cómo nadie lo detuvo antes? La respuesta no era sencilla. Mientras se aseguraba la escena y comenzaban los trabajos forenses, el foco de la investigación se desplazó por completo hacia Cassandra y Johnny. No era una suposición,
Era una conclusión lógica, respaldada por hechos. El historial de violencia, la desaparición coincidente, el vehículo, el ataque reciente. Localizarlos se volvió prioridad absoluta. No pasó mucho tiempo antes de que las autoridades recibieran información sobre su posible paradero. La pareja se había refugiado en el apartamento de un conocido. Cuando la policía llegó, se encontraron con resistencia. Cassandra y Johnny se habían atrincherado en el interior. No respondían a las órdenes. No mostraban intención de entregarse. El operativo se transformó en un cerco. Durante más de una hora, los negociadores intentaron establecer contacto, pedían calma, ofrecían garantías médicas, insistían en que salieran desarmados. Desde adentro, no hubo cooperación. El silencio volvió a imponerse, esta vez como un desafío directo. Ante la falta de respuesta, los equipos tácticos utilizaron un robot para explorar el interior del apartamento. Fue entonces cuando descubrieron que Cassandra y Johnny estaban encerrados en el baño. Cuando finalmente lograron ingresar, los encontraron tendidos en el suelo, cubiertos de sangre. Ambos se habían provocado heridas en las muñecas en un intento de quitarse la vida. No habían tenido éxito. Fueron detenidos de inmediato y trasladados a un hospital bajo custodia policial. La huida había terminado. En los días siguientes, mientras se recuperaban de las heridas autoinfligidas, comenzó la etapa más compleja del caso: reconstruir lo ocurrido dentro de aquella casa. Las entrevistas iniciales fueron un ejercicio de acusaciones cruzadas. Cassandra señalaba a Johnny como el principal agresor. Johnny decía haber sido testigo, no autor. Este patrón no sorprendió a los investigadores. En crímenes cometidos por parejas, la responsabilidad compartida suele diluirse en relatos contradictorios. Sin embargo, la presión de las pruebas era ineludible. Finalmente, Cassandra habló. Su relato confirmó lo que los investigadores ya sospechaban. El asesinato no fue impulsivo, fue planeado. Según su declaración, ella estaba cansada de lo que percibía como control constante. Había llegado a un punto en el que ya no veía a sus abuelos como cuidadores, sino como obstáculos. La noche del crimen, Cassandra y Johnny esperaron a que la casa quedara en silencio. Sabían dónde estaban los dormitorios, sabían a qué hora dormían. Entraron armados, atacaron sin advertencia. Lo que siguió fue una secuencia de violencia extrema que terminó con 2 vidas y marcó de forma irreversible a todos los involucrados. Después del crimen, no huyeron de inmediato. Permanecieron en la casa, usaron el vehículo, se movieron con una normalidad perturbadora. Esa conducta, más que cualquier palabra, reveló el grado de desconexión emocional con la gravedad de lo ocurrido. Cuando los cuerpos fueron finalmente descubiertos, ya no había dudas sobre la responsabilidad, pero quedaba una pregunta más inquietante que cualquier otra. ¿Qué habría pasado si alguna de aquellas llamadas hubiera tenido un desenlace distinto? El silencio, la huida y el hallazgo no fueron eventos aislados. Fueron eslabones de una cadena que se fue cerrando lentamente, sin que nadie lograra detenerla a tiempo. Cuando las versiones no encajan, la verdad empieza a empujar desde adentro. Tras el arresto, Cassandra y Johnny fueron trasladados a centros médicos bajo custodia. Las heridas autoinfligidas no pusieron en riesgo sus vidas, pero marcaron el inicio de una fase decisiva: los interrogatorios. A partir de ese momento, el caso dejó de ser una escena congelada en el tiempo y pasó a convertirse en una reconstrucción minuciosa de decisiones, silencios y mentiras. Desde el primer contacto formal con los investigadores, ambos intentaron tomar distancia de la responsabilidad. Johnny habló de confusión. Dijo que no recordaba con claridad el orden de los hechos. Aseguró haber presenciado el ataque sin poder intervenir. Cassandra, por su parte,
Presentó un relato fragmentado, lleno de pausas y cambios sutiles. En cada versión, el peso de la acción recaía sobre el otro. Para los detectives, ese patrón no era nuevo. En crímenes cometidos por parejas, especialmente jóvenes, las narrativas suelen fluctuar. La lealtad inicial se rompe rápido cuando la realidad legal se impone. Las contradicciones aparecen porque ninguna de las dos versiones puede sostenerse frente a la evidencia física. Y en este caso, la evidencia era contundente. Los peritajes confirmaron que el ataque había sido planeado. No se trató de una discusión que escaló sin control. Las armas utilizadas no estaban allí por casualidad. El acceso a la vivienda se hizo de forma deliberada. El momento fue elegido. La secuencia fue coordinada. Cada detalle desmontaba la idea de un arrebato. Mientras las declaraciones se sucedían, los investigadores reconstruían la cronología. Cassandra había huido de la casa el 1 de abril de 2017. En lugar de desaparecer sin rumbo, se reunió con Johnny. Juntos hablaron, planificaron, evaluaron opciones. Decidieron volver a la casa cuando los abuelos estuvieran dormidos. Esperaron a que las luces se apagaran. Ese dato, aparentemente simple, fue clave. Indicaba vigilancia previa, paciencia, cálculo. Nada de eso encaja con una reacción impulsiva. Todo apunta a una decisión tomada con antelación. Durante las entrevistas, Johnny terminó admitiendo que había participado en el ingreso a la casa y en el ataque inicial. Cassandra, presionada por la coherencia de las pruebas, reconoció su rol directo. La verdad comenzó a emerger no como una confesión limpia, sino como un rompecabezas armado a partir de fragmentos inevitables. Los investigadores establecieron que ambos subieron las escaleras armados. Entraron al dormitorio sin anunciarse. El ataque fue inmediato. Wendy y Randall no tuvieron tiempo de comprender lo que estaba ocurriendo. No hubo discusión previa. No hubo advertencia. El uso de fuerza extrema dejó en claro que el objetivo no era intimidar, sino eliminar. Tras el asesinato, la conducta posterior terminó de sellar el perfil psicológico del caso. Cassandra y Johnny no abandonaron la vivienda. No llamaron a nadie, no mostraron señales de pánico. Se quedaron, limpiaron, sellaron puertas y ventanas. Intentaron contener los olores inevitables de la descomposición. Luego hicieron algo que los investigadores describieron como profundamente perturbador. Retomaron la rutina, comieron, descansaron, hablaron entre ellos. Horas después, organizaron una reunión con consumo de drogas dentro de la misma casa. Todo mientras los cuerpos de Wendy y Randall permanecían en el piso del dormitorio. Ese comportamiento no era accesorio. Era central para entender la desconexión emocional. No se trataba solo de matar, se trataba de convivir con el acto sin mostrar señales inmediatas de culpa o shock. Durante los interrogatorios, Cassandra explicó su motivación en términos simples. Dijo que estaba cansada, que sentía que su vida estaba siendo controlada, que ya no soportaba las reglas. En su relato, los abuelos aparecían deshumanizados, reducidos a figuras de autoridad que no la dejaban vivir. Esa forma de describir a las víctimas fue reveladora. No habló de Wendy y Randall como personas, no mencionó el vínculo afectivo, no expresó duelo. Se centró en su propia sensación de encierro. Para los investigadores, ese lenguaje reflejaba una ruptura profunda entre acción y empatía. Johnny, en contraste, mostró momentos de arrepentimiento, reconoció la gravedad de lo ocurrido, habló de culpa, admitió que lo que habían hecho era imperdonable. Aún así, sus intentos de presentarse como menos responsable se desmoronaron con cada cruce de datos. Las contradicciones no se limitaban a quién había hecho qué. También aparecieron respecto a lo que planeaban hacer después. Cassandra
Terminó admitiendo que el asesinato de los abuelos no era el final del plan. Había otros nombres, otras posibles víctimas. La violencia no se había agotado en ese dormitorio. Solo se había detenido porque fueron descubiertos antes de continuar. Esa revelación cambió el tono del caso. Ya no se trataba únicamente de un crimen familiar, se trataba de una escalada que, de no haber sido interrumpida, podría haber causado más muertes. La investigación pasó de reconstruir el pasado a dimensionar el riesgo que había existido. Con las confesiones parciales y la evidencia forense alineadas, el panorama legal quedó claro. Ambos enfrentarían cargos por asesinato, agresión agravada y robo. Dada la edad y las circunstancias, el proceso judicial avanzó hacia acuerdos que evitaron un juicio largo, pero no suavizaron las consecuencias. El juez fue directo al describir el caso. Habló de un acto planeado, cruel y profundamente deshumanizado. Señaló que la juventud de los acusados no anulaba la gravedad de sus decisiones. Las sentencias reflejaron esa postura, cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional solo tras varias décadas, además de años adicionales por los otros delitos cometidos. Cuando se les dio la oportunidad de hablar, Johnny pidió perdón. Dijo saber que merecía castigo. Cassandra guardó silencio. Lloró. No explicó. No justificó. No pidió perdón públicamente. Ese contraste final dejó una impresión duradera. La verdad, revelada a través de contradicciones, confesiones fragmentadas y pruebas irrefutables, mostró un crimen que no nació en un instante de furia, sino en una acumulación de conflictos que nunca encontraron un límite efectivo. Y con cada palabra dicha en aquella sala quedaba más claro que el daño ya no podía deshacerse. La justicia llega, pero no siempre sana. Tras las confesiones y la reconstrucción completa de los hechos, el sistema judicial de Georgia avanzó con rapidez. La evidencia era sólida. No había dudas razonables sobre la participación de Cassandra y Johnny en los asesinatos de Wendy y Randall Bjorge, ni sobre la naturaleza planificada del crimen. Ambos enfrentaron cargos por asesinato, agresión agravada y robo. Debido a acuerdos judiciales, el caso no llegó a juicio conjurado, lo que evitó un proceso largo y doloroso para la familia, pero no suavizó el peso de las sentencias. La corte fue clara. El juez describió el crimen como deliberado, cruel y profundamente perturbador. Señaló que, aunque los acusados eran jóvenes, habían demostrado plena conciencia de sus actos. No se trató de un impulso momentáneo ni de una reacción emocional fuera de control. Fue una decisión tomada, ejecutada y sostenida en el tiempo. La sentencia reflejó esa evaluación. Cassandra y Johnny recibieron cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional solo después de 60 años, además de 21 años adicionales por los otros delitos cometidos, a cumplirse de forma concurrente. En términos prácticos, significaba que pasarían la mayor parte de sus vidas en prisión. Cuando se les ofreció la oportunidad de dirigirse a la corte, las diferencias entre ambos volvieron a hacerse evidentes. Johnny habló, reconoció la gravedad de lo ocurrido, pidió perdón a su familia y a la comunidad, dijo entender que había cometido un acto imperdonable y que aceptaba las consecuencias. Sus palabras no borraron el daño, pero mostraron una conciencia tardía. Cassandra, en cambio, no habló. Lloró en silencio, no se dirigió a la familia. No explicó su conducta, no pidió perdón públicamente. Nadie pudo saber con certeza si aquellas lágrimas eran por la pérdida de sus abuelos o por la vida que acababa de perder tras las rejas. La madre de Cassandra declaró después que jamás imaginó que su hija fuera capaz de algo así. Sus palabras reflejaban incredulidad, culpa y un dolor que no tiene nombre.
Había buscado ayuda, había pedido apoyo, y aún así, todo terminó de la peor manera posible. Para la comunidad de Lawrenceville, el impacto fue duradero. Wendy y Randall eran conocidos como personas tranquilas, solidarias, presentes. No eran figuras públicas ni protagonistas de conflictos. Eran abuelos que abrieron su hogar para ayudar. Esa decisión, motivada por amor, terminó costándoles la vida. El caso dejó una pregunta que sigue resonando años después. ¿En qué punto una serie de advertencias deja de ser ruido y se convierte en una emergencia real? Las llamadas estaban ahí, los informes estaban ahí, las señales eran claras. Sin embargo, el sistema respondió de forma fragmentada, reactiva, sin una intervención que lograra cortar la escalada. No hubo una sola falla, sino muchas pequeñas omisiones acumuladas con el tiempo. La justicia, en este caso, cumplió su función punitiva. Los responsables fueron identificados, juzgados y condenados. Pero ninguna sentencia puede devolver dos vidas, ni borrar el trauma de una familia destruida. Este no fue solo un crimen familiar, fue el retrato de lo que ocurre cuando el peligro grita una y otra vez, y nadie consigue o sabe cómo detenerlo. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que este crimen pudo haberse evitado? ¿Dónde falló el sistema? ¿En la familia, en las instituciones o en ambos? Te leemos en los comentarios, con respeto y reflexión. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Recordar a las víctimas también es una forma de justicia.